Bueno, como mencioné hace un momento, agradecemos la participación de José Rosales. José, muchísimas gracias de estar con nosotros. Gracias por tu tiempo, gracias por haber preparado con nosotros esta charla. Y como te decía, tenemos tanto que hablar y tanta información que tenemos que recibir, así que te agradezco, te doy la bienvenida. José, que nos acompaña hoy, es maestro en Derecho de la Empresa y abogado de la Universidad, la UPC. Ha participado en más de 100 arbitrajes como secretario arbitral y es además abogado consultor, apoderado, asesor legal externo de muchas empresas inmobiliarias y construcción. Es por eso que es nuestro invitado ad hoc para que conversemos de este mundo de la construcción, pero desde nuestra visión del diseño de interiores. Gracias, José, y creo que aquí puedes presentarte un poquito más con nosotros. Tu micrófono, por favor. Hola, Ahí. ¿cómo están? Buenas noches Hola, con José. todos. Hola, Fiorella, ¿cómo estás? Muy buenas noches con todos. Nuevamente agradecer a la DIC, la Asociación de Diseñadores de Interiores, por la invitación el día de hoy. Y tal como Fiorella me ha presentado, ¿quién soy? Soy José Rosales Rodrigo, abogado. ¿Qué es lo que hago? Como abogado de emprendedores y de empresas, brindo consejos legales. Consejos legales que buscamos sean innovadores, que desafíen, digamos, a los emprendedores y a los empresarios que se constituyan a poder enfrentar el mundo corporativo, el mundo comercial, el mundo social, ya que la asesoría o consultoría legal siempre va a ser importante para poder enfrentar diversos tipos de retos. En MR Asesores hacemos eso en diversos aspectos, tanto laboral, tributario, contabilidad, outsourcing. ¿Y cuál es el propósito un poco del conversatorio del día de hoy que justo Fiorella me pidió preparar un poco? Conversar un poco con ustedes sobre los contratos de obra y diseño. Para ello, teniendo en cuenta que la gran mayoría son diseñadores de interiores, algunos arquitectos, y algunos curiosos que entiendo que próximamente van a entrar a la Asociación de Diseñadores de Interiores. Ya Fidel les dará los datos para poder ingresar. Voy a hablar de tres temas puntuales. ¿Por qué es importante el derecho para los diseñadores de interiores? Conocer nuestros derechos es muy importante. ¿Qué tan importante es redactar un contrato de obra y diseño? A veces puede ser un dolor de cabeza los diversos tipos de relaciones que podemos tener con nuestros proveedores, con nuestros colaboradores, con nuestros clientes o con terceros también. Y lo más penoso que a veces nos relacionan los abogados, que solo nos llaman cuando hay una demanda, una queja y una denuncia, ¿no? El día de hoy un poco lo que voy a desmitificar es que los abogados no solamente servimos para hacer demandas, atender denuncias o quejas, ¿no? Hacemos un trabajo mucho más adicional a ello. Siguiente, por favor. Exacto, exacto. Como Eh, decíamos, José, nuestra idea es, y junto contigo, es prevenir, ¿no? Estar cubiertos y entender un poco más qué es lo que debemos tomar en cuenta y por qué siempre es bueno tener el asesor amigo, abogado. sí, exactamente. Más que un asesor es un consejero. Nosotros brindamos consejos, más que asesoría, no prestamos un servicio. Brindamos un consejo como un consejo que recibirías de un amigo. A veces nosotros nos Correcto. creemos súper amigos y pensamos que somos autosuficientes para todo. Aquí no le ha pasado una vez, se ha considerado médico, ingeniero, abogado, contador, publicista, comercial, ¿no? A veces cuando somos Todo. emprendedores tenemos que Somos hacer de todo. todo. Tenemos que muchas veces hacer cosas que no conocemos, ¿no? Y a veces ese empirismo o esa autosuficiencia es lo que a veces nos hace poderosos. Pero a veces ocurre y ¿qué nos falta, no? ¿Por qué no somos exitosos o por qué no crecemos más de lo que hemos logrado, no? Muchas veces nos satisfacemos, hemos logrado bastante nosotros solos. Yo he limpiado, yo he cocinado, yo me atiendo, yo vendo, yo redacto mis contratos, yo atiendo las consultas de mis clientes. Muchas veces lo que el cliente busca y en las relaciones que ustedes tienen es la personalización del servicio.
sus marcas personales, ¿no? Las he visto con bastante detalle, las marcas de cada uno de ustedes, las marcas también de los auspiciadores. Y a veces ocurre lo siguiente, en la siguiente, por favor. Esto es lo que ocurre muchas veces. Tenemos a veces temores o miedos a los consejos legales. A veces, como pueden ver en las imágenes, hay abogados, colegas, como muy buenos, que a veces no tienen empatía con las personas, ¿no? Pueden conocer mucho, tener mucho conocimiento, y a veces ven a los clientes como en la imagen, ¿no? Si no me pagas, no avanzo, ¿no? Ya leí todo, ¿no? Entonces, a veces ocurre esa situación, ¿no? No todo es dinero. Lo que buscamos también los abogados es hacer un mundo mejor, un mundo en ideal de justicia. Tampoco no es que seamos superhéroes, los Avengers, porque los héroes también tienen debilidades y fortalezas, ¿no? Y las debilidades es donde se ve el heroísmo, la valentía, ¿no? Y efectivamente un abogado que busca una causa o se identifica con un cliente, va a estar con él en todo paso de su desarrollo profesional y emprendimiento. Es como un nivel de confianza que tú tendrías con tu médico, con Exacto. tu mejor amigo, con tu contador, ¿no? Por ejemplo, para nosotros los abogados que tenemos una consultora, yo creo que mi mejor amigo es un contador. Mi contadora, y es una contadora que su papá era el contador de mi mamá y su abuelo había sido el contador de mi abuelo también. Entonces es una relación, Exacto. digamos, de generaciones, ¿no? Y a veces eso no se quita, ¿no? Los amigos de colegio, los amigos de universidad, siempre van a estar con nosotros como consejeros, son los primeros que van a estar. Y creo que a veces ocurre con los abogados porque tenemos miedo a los consejos legales. A veces los abogados hablamos mucho, a veces hablamos Mucho y a tanto, veces es difícil también no en se términos entiende. que no entendemos y creo que a veces eso nos asusta, ¿no? El no entender y de verdad que te lo digo, me ha pasado que cuando hemos ido conversando, como que tú transmites esa empatía y esa confianza y ese entendimiento de lo que hacemos, porque más adelante, como vamos a ver, hemos estado hablando de temas un poquito más técnicos, ¿no? Entonces, tienes toda la razón porque a veces nos recurrimos lamentablemente a un contrato en Google que creo que es lo peor que podemos nosotros hacer, ¿no? Por esa distancia que a veces tenemos con un abogado. Sí, a veces puede ocurrir que hablamos en difícil, pero cada persona es ignorante en algo. Yo aprendo de todos, por eso soy profesor universitario el 30% de mi tiempo, el otro 40% es con todos los clientes y el otro 30% con mi familia, que es mi principal cliente. Muchas veces la familia te consulta todos los temas legales todo el día, ¿no? ¿Y qué otra cosa a veces ocurre también con los consejos legales? A veces decimos, cuestan. Para eso justo los abogados hemos creado también servicios personalizados, ¿no? No todos tienen las mismas condiciones, ni todos tienen el mínimo volumen de demandas, ¿no? Entonces, o requerimientos, ¿no? A veces Ujú, todo puede tener un impacto legal como tal vez no tenerlo, ¿no? Es como que por el tiempo cobre, ¿no? Pero no es eso el sentido de dar un consejo legal. Lo que buscamos los abogados, en general los abogados de emprendedores o de empresas, es que siempre, en la siguiente, por favor, siempre en cada historia va a haber tres puntos de vista. Tu historia, mi historia y la verdadera historia de lo que pasó, ¿no? Y ahí es donde a veces uno de los temores por los que se rechaza la asesoría legal o los consejos legales es por la falta de confianza en el abogado, porque no necesariamente tenemos una formación jurídica o conocimientos jurídicos, si bien muchas universidades, sin hacer ningún tipo de publicidad, la UFC tiene programas para emprendedores, programas de liderazgo y derecho para empresarios que sin ser abogados aprenden derecho, ¿no? A ujú. veces ocurre que conocemos un abogado por un contacto conocido, pero no necesariamente es el especialista, Es el especialista. Tú necesariamente. sabes que, y ahorita que mencionas tu historia, mi historia y la verdadera historia, cuando uno empieza o ya llega a tener un problema, los abogados te dicen, armemos el caso. Y para armar el caso tenemos que tener sustentos. Y eso es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, porque a Sí, veces no sabemos prevenir, ¿no? No sabemos qué documentación tener en cuenta para que si surgiera
algún inconveniente, de repente te llamamos a ti y tú nos vas a decir, ok, preséntame tus sustentos, preséntame tus contratos, etcétera, y vamos a estar a veces medio perdidos. Así que vamos a darle un poquito más de, vamos a ir viendo, ¿no? Ir viendo lo que hemos preparado en general para todos. Entendemos clarísimo la importancia de tener a nuestro abogado cercano, cerca, valga la Sí, ¿no? redundancia. Es como, yo digo, es una relación como la de un amigo. Llamas por teléfono y te tiene que atender, ¿no? En algún momento es incondicional, ¿no? Te va Ujú, a escuchar. Puede ser que no exacto. tengas un problema legal y necesites hablar con alguien. Y muchas veces, siguiente, por favor, pasa lo siguiente, ¿no? Vamos con una expectativa de que todo está color de rosa, cuando todo está bien, y después, cuando hay un problema, voy y digo, la culpa es del abogado, la culpa es del asesor. Pero a veces en la historia hay otra historia detrás. Puede ser que realmente la culpa sea de mía por no dar información o el exceso de confianza, o también el abogado te genera una expectativa de desconfianza, ¿no? Entonces, pueden ser varios los temores o también el hacer público una situación, digamos, que te pueda afectar, digamos, tu credibilidad, ¿no? A veces el transmitir un problema para algunos puede ser una situación de debilidad. No, por el contrario, todos tenido clientes, ¿no? En otros sectores, tanto inmobiliario, que son unos gentlemen en público, con los clientes, y pueden en algún momento salir una palabra fuera del lugar y, digamos, son humanos, ¿no? Entonces yo siempre digo, siguiente, por favor, siempre necesitamos consejos legales, y aquí, sin ánimo de hablarles de todo, aquí en ejemplo gráfico en qué podríamos necesitar, ¿no? Yo sé que como diseñadores de interiores, arquitectos, un tema que les preocupa mucho es la labor que ustedes realizan en la creación, digamos, de sus diseños, algunos en sus obras originales, en sus bocetos, en sus planos, en sus logotipos, ¿no? Entonces requieren protección de propiedad intelectual, ¿no? Ya sea en sus marcas, en sus lemas, o también en la competencia, ¿no? O una mala utilización también de sus proyectos, ¿no? O el uso sin le pago ningún tipo de regalía, ¿no? Entonces un poco la propiedad intelectual busca eso. Otro tema interesante es en los contratos, que es lo que vamos a profundizar el día de hoy. La negociación es importante. Dirán, ¿para qué necesito un abogado? Para que te escuche. No va a decidir por ti, porque tú posiblemente tengas la relación de confianza con la contraparte. Porque un contrato es una asignación de riesgo. Le puedes preguntar a la inteligencia artificial y te puede redactar un contrato. Entonces vas a tener diversos elementos. A otros, por ejemplo, les preocupa el tema de los impuestos. ¿A quién no le interesa el tema? Mi socio, por ejemplo, que es Renzo Medina, él le encanta hablar de la tributación nacional e internacional, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes a veces pueden hacer trabajos en el exterior y pueden realizar algún tipo de ingreso, ¿no? Entonces algunos pueden estar grabados, ¿no? O sujetos, digamos, a impuestos o el IVA, ¿no? Dependiendo de dónde estés. Algunos otros, por ejemplo, cuando ya son Exacto. emprendedores y tienen equipos de trabajo, decimos, tenemos que proteger, digamos, o contratar. ¿Qué tanto me cuesta? En el tema previsional, en el tema de seguros, AFP, ONP, si viene el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, ¿qué hacer, no? O en el tema propiamente con nuestros aliados, muchas veces los constructores, ingenieros o proyectos inmobiliarios, muchas veces el tema de licencias, autorizaciones, nos hacen formar parte de equipos en los proyectos de construcción. Si bien nuestra etapa puede ser una etapa ya final de acabados, de diseños, efectivamente va a ser importante también nuestra participación. O en el tema corporativo de empresas, miran, ¿por qué un diseñador de interiores le interesaría el mundo corporativo? Porque algunos crecemos. Exacto. A veces Eh, el financiamiento, ¿no? Sí, Fiorella. Sí. no, sí, creo que iba a pedir que a todos tomemos una captura de imagen del print de esta pantalla, porque a veces efectivamente, y creo que esto nos va a dar pie, José, para tener 9 charlas más hablando de cada cosa, porque realmente
A veces nuestra propiedad intelectual, nuestros planos, nuestros proyectos, sé que lo vamos a hablar más adelante, pero da para más de una hora conversarlo. Nuestro logotipo, nuestra Sí, marca, claro, desde nuestro luego, ¿no? nombre, que a todos nos ha costado tanto, ¿no? Sacarlo adelante y alguien puede venir y simplemente utilizar esa misma imagen y así con todo lo demás, ¿no? Como digo, realmente Sí, correcto, tomemos, ¿no? Por ejemplo, tomemos nota de todo en todo lo que tenemos que estar, digamos, cuidados, ¿no? no, sí, efectivamente, cuando crecemos o tenemos una organización, tenemos colaboradores, realizamos la contratación tal vez de un contador, un abogado o un asesor interno, muchas veces también buscamos apalancar Exacto. Creo que capitales, bancos, ¿no? Es parte también, ¿no? Y si, por ejemplo, en algún momento importamos algún tipo de producto, también conocer reglas también del derecho de importación. Entonces ahí viene ujú, un poco el tema global que podemos tener. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, como emprendedores o futuros emprendedores, acá les pongo la imagen, no se asusten, esto es lo que puede pasar en un emprendimiento. El antes, durante y después, ¿no? Y en cada paso podría haber un consejo legal diferente, ¿no? Antes de emprender, cómo constituir la empresa, proteger tu marca, realizar los trámites de licencia de funcionamiento o permisos si vas a tener una oficina. Durante el emprendimiento, los tipos de contratos con proveedores, algunos pueden ser con tus trabajadores o colaboradores, algunos otros con tus accionistas, ¿no? Porque las empresas se conforman con una o dos o tres personas, a veces hay RIL, SAC, sociedades anónimas. Y lo siguiente que tenemos que ver es financiamiento. Cómo emprendemos, cómo crecemos, cómo hacemos posible nuestros sueños, ¿no? A veces con aumentos de capital, a veces con préstamos, a veces con garantías. A veces el banco nos hace de todo y a veces decimos, podemos tener otro tipo de financiamiento. Sí, pero también podría haber durante el emprendimiento y nuestro desarrollo y crecimiento también algún tipo de controversia, de denuncia o reclamo. Es algo normal que podríamos tener. Nadie a veces está satisfecho con lo que tiene y a veces quiere más. A veces nos ha tocado clientes que quieren más de lo que buscan, ¿no? Y a veces dicen, la culpa la tiene el abogado, la culpa la tiene el contador, la culpa la tiene el médico, la culpa la tiene el publicista, la culpa la tiene el arquitecto, la culpa la tiene el ingeniero, la tiene el diseñador de interiores. N situaciones diferentes que pueden haber. Como también la parte de salida también va a ser importante, ¿no? A veces quiero vender mi marca, quiero vender la empresa, quiero fusionarme, quiero reestructurarme, o también digo, ya hice todo lo que quería y quiero hacer la liquidación y cierre, transferirla a mis colaboradores, o de alguna manera de dedicarme a otra cosa también, ¿no? O ampliar mi espectro de cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Por eso en el tema de hoy vamos a enfrentar nuestros procesos como diseñadores. Yo como diseñador de empresa, mi relación con el cliente, mi relación con el proceso de obra y diseño y el cierre de obra y diseño y postventa, ¿no? Van a ser elementos muy importantes. Yo como diseñador en una empresa tengo que ver el cumplimiento de obligaciones laborales, lo cual me va a llevar de por medio a que tenga que, por un lado, contratar tal vez un contador, alguien que lleve las planillas, alguien que redacte los contratos, ujú. cumplir con los estándares de cumplimiento legal, que es algo normal. Por ejemplo, cuando tenemos nuestra relación de interacción con el cliente, buscamos que nuestros clientes se vean presentar posiblemente nuestros bocetos, nuestros books, ¿no? De lo que podemos proponer. Y efectivamente la parte donde a veces se desamoran es cuando les presentas el presupuesto, ¿no? Dicen, deseo una rebaja, una reducción, o quiero más, ¿no? Entonces, eso me obliga a que tener un presupuesto de inicio, que como dice su palabra, un presupuesto no es el supuesto único y definitivo. No son los 10 mandamientos hechos en piedra, puede Un buen punto, el presupuesto. modificarse, ya que un presupuesto de obra, el tipo de contrato, si es llave en mano, si es en administración, ya si es en administración es un tema de más confianza aún que el cliente nos pueda dar. Y lo que a veces nos preocupa es, después que terminamos el proyecto, cómo va a quedar mi propiedad intelectual. ¿Va a seguir mis recomendaciones, mis consejos con los acabados? ¿Va a seguir las recomendaciones que he puesto en el book o no?
o va a utilizar y va a cambiar lo que yo he hecho de acá a 5 meses o un año, ¿no? Y después viene el o lo va a tema, utilizar, ¿cómo realizo? perdón, José, o lo va a utilizar y lo va a repetir en otro proyecto, ¿no? O sea, Sí, tú le vendes la idea para un proyecto y de repente, ¿hasta dónde puede él solamente usarlo para este? Digamos, hacemos unas áreas comunes de un edificio, como solamente lo puede usar para ese edificio y no para su próximo edificio usar nuestros proyectos, ¿no? Todo nuestro diseño. claro, no es un copiar y pegar. Eso es lo que a veces Exacto. ocurre también. No todo, porque cada diseño es único. Yo siempre digo, hay un toque personal, un toque pasional, un toque de amor detrás de cada diseño. Eso yo Ujú, entiendo mucho en el trabajo. Por ejemplo, tengo un familiar que es arquitecto, otro familiar que es ingeniero, y efectivamente tengo varios amigos que también, algunos son diseñadores industriales, ¿no? Que es diferente al diseñador interior, ujú, algunos claro. arquitectos también están involucrados, ¿no? Entonces, Ujú. efectivamente, también en el proceso de obra y diseño tenemos que tener mitigados o custodiados distintos tipos de riesgos, ¿no? Por ejemplo, si hay cambios en los acabados o en el diseño, tiene que haber actas de cambio, tiene que haber publicidad que te haga indicación muchas veces si, de imágenes si son referenciales o no. Hay muchos clientes finales de un proyecto inmobiliario que ven las fotos de diseño y dicen, así tiene que ser mi departamento, así tiene que ser mi casa de playa, y después en expectativa es otra, porque el proceso constructivo, todos lo sabemos, no es una ciencia exacta, va a depender de muchos factores, tanto de la supervisión, la ejecución, el tema también de las autorizaciones o licencias, ¿no? Puede haber compatibilizaciones posteriores, ¿no? Entonces hay costos que hay que incluir, ¿no? A veces el constructor puede ocurrir que por ahorrar algún tipo de costo podría reducir el presupuesto, ¿no? De obra, ¿no? O podrían generarse situaciones también por un desconocimiento de todos, de un vicio oculto, ¿no? Algún producto que la calidad que nosotros confiábamos en nuestro proveedor no era la que nos dijo que iba a ser así. Entonces ahí escapa de nuestras manos. Entonces tiene que haber tanto actas de entrega, actas de modificación, actas de cierre y recepción, el famoso dossier de cómo hacer el mantenimiento de operatividad en el largo plazo, ¿no? Yo cuántas veces he visto proyectos inmobiliarios, te dan una fachada hermosa, con jardinería, y después no siguen las recomendaciones y hacen otra cosa, ¿no? Y a veces nos llaman después de que el proyecto se entregó para los temas de postventa. La postventa es un nuevo servicio, no es lo mismo. Y eso debemos, como diseñadores de interiores, como arquitectos, como parte comercial, entenderlo. Son dos cosas diferentes. No estás arreglando algo que se te entregó, es algo nuevo, es algo adicional, ¿no? Y a veces puede ocurrir que ciertos clientes nos piden algún tipo de garantía o retenciones, ¿no? Entonces hay que tener muy presente ello. Siguiente, por favor. Esa es la razón por la cual en los contratos de, siguiente, en los contratos de, de diseño de interiores, de obra, tenemos que tener en cuenta una cosa nosotros como diseñadores de interiores. Siempre proteger mis productos. Es mi originalidad, mi individualidad. Proteger mis derechos de autor, inscribir mis marcas. Si tengo una patente o modelo de utilidad, registrarlo, hacer los ¿Dónde es que, perdón, José, dónde es que debemos de inscribir nuestras marcas, por ejemplo? Nuestro logotipo, Fiorella, nuestro hola. nombre de nuestra empresa. Los se registran en Indecopi y tienen protección bancaria por 10 años. Digamos, hay distintos, puedes escribir las letras mediante una marca figurativa o como o denominativa, en color polícromo, en blanco y negro, una imagen, ¿no? Ahora hay un tema de originalidad, ¿no? Si hay otra marca parecida, posiblemente pueda haber un riesgo de inscripción. Pero es muy importante proteger mi identidad. Y si esta identidad va a estar en el largo del tiempo, sí es importante la reputación de la marca, ¿no? Les pongo un ejemplo muy puntual. No sé si algunos presentes ha ido a comer alguna vez una tictorela o un milkshake al TikTok, ¿no? Un lugar bien emblemático en Lima, ¿no? Ujú. Mi papá, mi abuelo, conocían el TikTok, ellos eran del INSE, ¿no? Y efectivamente saben que, por ejemplo, en Miraflores, si alguien conoce, digamos, Hay otro. Justo está en las noticias, hay un ¿no? Que segundo han TikTok, usado, ¿no? Que no hay un tiene nada que segundo. ver con el primero, ¿no? Y hay un rasgo de Exacto. confundibilidad. Y efectivamente
ahí, por ejemplo, esta segunda marca no se escribió, ¿no? Pero había una competencia desleal, ¿no? Entonces, eso también podría pasar con las marcas o signos de ustedes si no tienen una protección marcaria. O si tienen alguna protección de marcas registradas, pero también proteger también sus diseños industriales. Y por diseños industriales me refiero a diseños de productos o patrones estéticos, ¿no? Entonces, ahí es muy útil tener elementos decorativos únicos que puedan ser replicados, ¿no? Entonces, para ellos sí va a ser importante proteger mis diseños industriales. Para ellos, si quiero yo que un tercero los use para un cliente específico, contratar con el cliente, establecer una cláusula de exclusividad para el proyecto únicamente, para que no sea replicado en otro, ¿no? Porque si no, tendríamos que tener un derecho de regalías de nuestro trabajo intelectual de por medio. Ujú. O, por último, si va a ser utilizado para un tema, acuerdos de confidencialidad. Otra cosa importante, también aparte de proteger mis productos, es la redacción de contratos estándares. ¿Por qué es importante los contratos? Los contratos son importantes porque asignan riesgos. Y en función al sujeto al cual voy a celebrar el contrato, puedo tener contratos con clientes, contratos con mis colaboradores, pueden ser bajo el régimen laboral general, temporal, practicantes, pasantes. Todos tienen derechos laborales o subvenciones, ¿no? Entonces es muy importante cumplir con ello porque el Estado a través de SUNAFIL, el Estado a través del Ministerio de Trabajo, realiza fiscalizaciones y supervisiones independientemente. Algunos dirán, yo contrato por recibo por honorarios, no los tengo en planilla. O yo como emprendedor, yo no estoy en yo estoy en la planilla de la empresa porque yo quiero recibir una remuneración, AFPs, seguros, ¿no? Entonces, a veces hay que identificar bien qué es lo que queremos, ¿no? Queremos un seguro, la pregunta es, ¿por qué no haces que la empresa te contrate un seguro particular? ¿Es necesario que tengas salud? Si la respuesta es sí, entonces habría que ponerte en planilla. Si por el contrario tu interés es recibir un ingreso siempre mensual de la empresa, entonces mejor realiza un contrato de regalía, ¿no? De paso que proteges tu marca, licencias la marca a la empresa y pagas menos impuestos, ¿no? Por ejemplo, mi socio Renzo, eso les puede contar Va a estar para cómo lo nuestro puede próximo hacer de conversatorio. una forma maravillosa, ¿no? Yo redacto los contratos de diseño y ya se encarga del planeamiento tributario, porque es como un plan. El planeamiento tributario es diferente, el planeamiento de persona natural a persona jurídica, y si la persona natural o jurídica tiene más de una renta diferente. Usualmente lo que pagamos en Perú es la renta de cuarta categoría si somos independientes, si somos empresa, la renta de tercera categoría, pero si somos personas naturales podemos tener rentas, digamos, por arrendamientos, por ventas, ganancias de capital, activos, ¿no? Algunos, por ejemplo, podemos tener algún tipo de activo y puede estar grabado, ¿no? Con los famosos tributos, ¿no? También vamos a tener, por ejemplo, situaciones de que los contratos estándares generen también relaciones con nuestros proveedores. Nuestros proveedores están detrás de nosotros, ¿no? Del producto que damos final a nuestros clientes es gracias a nuestros proveedores. A Correcto. veces el tener contratos de exclusividad nos permite cumplir con nuestros clientes finales, ¿no? Pero si no tenemos cláusulas relación, muchas veces son relaciones de confianza, ¿no? Pero a veces puede suceder que la confianza se puede perder en el tiempo o la confianza para el proveedor puede costar mucho más que tu palabra, ¿no? Entonces, los contratos nos permiten asegurar o mitigar esos riesgos. Como también contratos con nuestros socios, ¿no? Cuando me agrupo con un conjunto y digo, voy a formar un emprendimiento, una empresa, tengo que hacer un estatuto, un pacto social, un nombre, sacar un registro único de contribuyente. Puedo no tener planilla, ¿no? Puedo funcionar como empresa en un momento, girar recibos por honorarios, deducir gastos. Pero puede ocurrir siempre que para un emprendedor, incluyendo un diseñador de interior, es que tenga que tener un planeamiento de tributos, tenga que tener muy ordenado el tema de las licencias y autorizaciones que desea, ¿no? Desde un local comercial, una tienda donde venda mis productos, hasta oficinas, ¿no? Hay reglas de defensa civil, reglas municipales, ¿no? Los que tienen oficina saben muy bien que tienen que tener Todo su eso. plan de evacuación, así no les guste, igual que su extintor, así no nos guste, tenemos que tenerlo si atendemos José, ¿cuál es, o sea, cómo al público, funciona? como ¿Cómo funciona? también libro de reclamaciones. Uy, Dios. Exacto.
O sea, ¿cómo funcionan los cargos de confianza? Que hay empresas que tienen personal cargo de confianza. ¿Qué pasa en el momento de una renuncia o de un despido o algo así? Va a depender mucho, por ejemplo, la relación laboral que se diseñe, ¿no? Por ejemplo, puedes tener un gerente que lo contratas por confianza y cuando acabe la confianza acaba bajo el régimen laboral general 107-28, hay periodos de prueba, hay un reglamento interno de trabajo que han que hacer, aunque también podrías tú no contratarlo para la empresa, sino desde una locación de servicios también, ¿no? Entonces, hay varios Hay mecanismos varios, con los cuales se varios tipos. diseña un plan adecuado para la contratación de personal. Todo va a depender cuánto quiero crecer como equipo, ¿no? Mi equipo quiero que sean 10 personas, en este equipo quiero que haya un gerente comercial y estos colaboradores. ¿Cuál es el mecanismo más ideal? La pregunta que te diría al revés es, ¿cómo está tu contabilidad? ¿Cuál es Mm, tu flujo? ¿Qué es lo que tú buscas esperar? ¿Cuál es tu expectativa de crecimiento? Porque tampoco puedes tener una planilla muy grande, porque si no te puede buscar como emprendedor o empresario. Que a veces, muchas veces la preocupación de cualquier consultor de empresa es llegar a fin de mes con sus ingresos en azul y no en rojo, ¿no? Porque si no aplazamos algún tipo de demora, digamos, en el pago de alguna acreencia, ¿no? Sea con nuestros proveedores, sea nuestros clientes o utilizar un préstamo, ¿no? Y a veces los préstamos pueden ser contraproducentes, pero a veces por una relación de confianza podemos tener eh, amigos, familiares que nos, digamos, aportan dinero, ¿no? Entonces también hay que tener cuentas un claras, contrato, amistades y familiares asegurados, hay que tener correcto. O sea, contratos, ¿no? Entonces para ello dinero que entre es a nuestras importante. Hasta cuentas. los regalos también. Si no, imagínense el caso de la presidenta, ¿no? Hasta para recibir un regalo hay contratos. Por mucho que sea, por el valor del bien, ¿no? Por ejemplo, veo que alguien por ahí, no sé, mencionó el tema de los libros de reclamaciones, sí son Eso. importantes si Ahora, prestamos, pero servicios, nosotros ¿no? A como, consultores. o sea, perdón, el libro de reclamaciones lo debemos de tener nosotros como desarrolladores de un servicio o ya Así es, cuando sí. se hace una obra, o sea, quienes hacemos planos, renders y todo, también tenemos que tener ese libro de reclamaciones. Depende cuál es nuestro rol, ¿no? Si nuestro rol en ese proyecto es nosotros somos los colaboradores del proyecto con otros profesionales, ahí no debemos tener libro. Pero si nosotros estamos prestando el servicio, A los clientes, digamos. pedirte un libro de reclamaciones para una queja o una denuncia si lo considera. Ahora, las personas tienen por características, eso es algo muy importante. Yo, por ejemplo, yo siempre muchas veces soy de las personas como cliente, pido el libro de reclamaciones cuando no respetan, por ejemplo, los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, mi hijo tiene una discapacidad y a veces tiene que ir al estacionamiento de discapacitados y veo que otra persona que no tiene discapacidad se estaciona. Entonces yo lo primero que hago, pido el libro de reclamaciones. Oye, ¿usted por qué toma esta medida, no? Pero también No, hay correcto. O personas sea, que piden el libro de reclamaciones por hacer un conflicto o por buscar un interés. No es que por poner el libro de reclamaciones estés haciendo algo mal, sino que tú como empresa o emprendedor tienes la responsabilidad de responder, porque puede suceder que el pedido no resulte procedente, ¿no? O sea, algo que su imaginación pasó, ¿no? Por eso es muy importante tener claro si atendemos al público qué es lo que estamos ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, las inmobiliarias sí tienen que tener libro de reclamaciones, ¿no? Porque a veces puede haber problemas de publicidad, idoneidad detrás, ¿no? En el caso de ustedes, deben como que somos oficinas de diseño, ¿no? O sea, como tener libro de decíamos, reclamaciones, ¿no? sí deberíamos entonces. Sí. Ok. Y, También nos pregunta Porfirio, ¿cuántos meses máximo se puede tener una persona en freelance con recibo de honorarios? bueno, va a depender, digamos, que cómo lo quieres, ¿no? Porque a veces los freelance ocurre que se vuelven en algo imprescindible, ya no son tan freelance, sino siempre están ahí con nosotros. Hay siempre la recomendación, cuando se hace un planeamiento laboral de un punto de vista general, es ver qué necesitas. La pregunta que vamos a hacernos es, ¿lo necesito todos los meses? Si la respuesta es sí, puedo hacer un contrato de locación de forma intermitente. O, en todo caso, hacer un contrato laboral no permanente, ¿no?
Si va a ser por resultados o medios, entonces podría ser una locación de servicio, una consultoría, un contrato de know-how, ¿no? Puede haber diversos Pero, tipos de diseños. Depende qué es lo que va a hacer este freelance, ¿no? Si va a ser para hacer gestiones administrativas y quieres evitar contratar una secretaria, por ejemplo, o un administrativo, un procurador, va a depender, ¿no? Depende para qué fin lo necesites, ¿no? Y ahí podríamos ver. Siempre podría tener un contrato de por medio. El tener un contrato no es malo, porque el contrato te asegura una futura deducibilidad de gasto. Porque, ujú, digamos, esa persona va a girarte un comprobante de pago, un RH, y ese RH tú lo vas a deducir como gasto si eres una empresa. Ahora, si tú eres un emprendedor, lamentablemente ese freelance no te va a permitir deducir ningún impuesto, salvo que vayas a un odontólogo, un médico, un abogado, ¿no? No puede hacer un cheque a los contadores ni a los que no se les deduce gasto. Si vas a un odontólogo, un médico, un abogado, los servicios legales sí son gastos deducibles si es emprendedor persona natural. Hasta 7 UITs tú puedes deducir de tu impuesto a la renta anualmente. Así como hay un tope para las donaciones, también hay un tope, por ejemplo, para los recibos por honorarios, siempre y pero, cuando se José, recibo. perdóname, regresando un poquito a la pregunta. O Ujú. sea, al nosotros recibir un recibo de honorarios de alguna persona, un diseñador, un arquitecto, ya estamos creando un vínculo laboral. Y es por eso que al inicio lo que decíamos, que tenemos que hacer los contratos en todo sentido. ¿Por qué? Porque esa persona puede decir, yo trabajo ahí y no me quieren poner en planilla. O sea, puede suscitarse una queja y tú no tienes finalmente ese sustento de decir, no, esa persona yo la contraté por 5 meses, 6 meses para este trabajo determinado, ¿no? Entonces, Lo puedes contratar por proyecto, digamos, y correcto. es un Entonces, contrato, la importancia de acá es decir, digamos, siempre tenemos y que también tener depende mucho que sustento. te acojas a régimen MIPE o PYME para que no, sí, digamos, hay varias modalidades, ¿no? Yo lo que siempre recomiendo a los emprendedores es, si vas a contratar a alguien freelance y te pide una constancia de trabajo, ¿no? Claro, Ten mucho cuidado cómo la planteas, ¿no? exacto. Porque puede ser una constancia de servicios, sí, dásela, pero si le pones una constancia de trabajo, de favor, después esa persona podría pedirte totalmente legítimamente derechos laborales, ¿no? Va donde Sunafil, Sunafil no le va a dar lo que está pidiendo, ¿correcto? Lo que va a pasar es que si va a Sunafil, lo que va a generar es que multen a la empresa o al emprendedor. Ujú, Pero si va a reclamar derechos laborales, esa persona va a tener que ir luego a un proceso judicial en la vía laboral a reclamar sus derechos si le correspondiera, ¿no? Hay muchos casos en donde hay personas que están por RH, por eso la recomendación es, si vas a pedir RH todos los meses, al menos cámbiale el objeto, el contenido de la actividad que va a hacer, ¿no? Y entiendo que en el tema del mundo del diseño de interiores pueden haber esas actividades de diferente índole, ¿no? Y en todo caso, si es un contrato por proyecto, puede ser una locación de servicios por proyecto, o si quieres darle algún tipo de protección laboral, porque te la piden muchas veces, también se la puede dar. Pero también hay también hay un contrapeso. Si la persona no cumple con las expectativas, tú tienes el derecho también de ejercer, digamos, el despido durante el periodo de prueba. Puedes establecer un periodo de prueba de 3 meses, ¿no? Con lo cual, en cualquier momento, si hace algo mal, adiós, ¿no? Entonces va a depender mucho cómo tú lo estructures, ¿no? ujú, Ahí, pues es muy importante ahí tu planificación laboral que tú quieras realizar, ¿no? Depende de qué quieras hacer, ¿no? Si es por un producto, si es alguien permanente, entonces evalúa si lo consideras poner en planilla, ¿no? Si es un emprendedor o una empresa, ¿no? Si es un conjunto de personas, podrías tercerizar con otra empresa, ¿no? Entonces también es ujú. un tema que puedes evaluar, ¿no? Veo que hay una pregunta que me dicen, hay contratos con contratistas que estipulan penalidades. Correcto. Las penalidades, es bueno mencionar muy puntualmente, se dan ante incumplimientos de obligaciones. Hay penalidades por retraso y penalidades diferentes al retraso. Podrían penalizarse, Sí, podrían las partes también decir, no quiero penalizar, pero lo que tienen que tener en común si vas a penalizar a alguien
no penalizado doblemente por lo mismo, ¿no? Entonces hay contratos que a veces se penaliza doblemente por lo mismo, entonces esa penalidad es arbitraria, es ilegal, por mucho que se haya puesto en el contrato. No, Ahora, perdóname, José, ese porcentaje de la penalidad es algo establecido o las sí, partes lo pueden, o sea, yo puedo decirle, libremente. es libremente, las partes Sí, lo acuerdan, digamos, ¿no? hay Lo libertad establecen para y lo acuerdan. ponerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, por ejemplo, yo he visto contratos de penalidades del 50% del monto del contrato. Bueno, yo no firmo eso, ¿no? Le voy a decir, Claro. obviamente, no, no, no está, este es un contrato leonino, ¿no? Desequilibrado, ¿no? Entonces ahí es donde a veces nos llaman a veces a los abogados, puedes darle una revisada a este Ahora, contrato realmente, si estás pendiente, puede ser una institución financiera, una empresa que sigue reglas de gobierno corporativo, reglas de compliance. Muchas veces estas empresas o organizaciones tienen cláusulas de penalidades, ¿no? Y efectivamente también garantías de retención de nuestros pagos o mensualizados o finales, que muchas veces podemos haber acabado el proyecto y nos retienen una parte del fondo hasta a la culminación exacto, o finalización del proyecto para esperar que vence el periodo de los vicios ocultos para recién desembolsar, ¿no? exacto. Una cantidad de tiempo te dicen y te retengo un porcentaje Entonces, o hacer la hasta que restitución o devolución. el Entonces, a del veces cuando eres postventa creo que se llama. emprendedor también tienes que ver con quién te asocias, porque a veces tu otro socio va a ser que te dé la espalda financiera, entonces ahí hace un contrato de consorcio o un joint venture, ¿no? O un contrato de know-how, ¿no? Dependiendo qué es lo que vaya yo a realizar, ¿no? Por ejemplo, podría consorciarme con un arquitecto, ¿no? O con una empresa inmobiliaria, ¿no? Y estar en línea para sus proyectos, ¿no? Dependiendo cómo, sea, como puede haber pactos también de los contratos. Los compromisos no solamente Oh, están a la esfera también de publicidad. Algunos dirán, para que exista un contrato tengo que ir a una notaría, basta el acuerdo de las partes. A veces hay partes que dicen, yo quiero al menos que se legalice mi firma, yo quiero una escritura. Obviamente va a tener un costo, ¿no? Porque si va a una legalización de firmas o una escritura, la notaría te puede cobrar derechos notariales, derechos registrales, dependiendo cuál es el nivel de protección que tú quieras dar a ese contrato, ¿no? Y a una y la notaría te da fecha cierta a un contrato. Una legalización, obviamente solamente te va a decir que el notario ve el original de ese contrato, pero no va a reafirmar nada de lo escrito ahí. Por último, recuerden que los contratos igual, si hay controversias o disputas, van a la vía judicial, a la judicial. vía arbitral, podrían ir un trato directo. Yo soy de las personas, como todo el día veo conflicto en los arbitrajes, que esa es una parte de mi día del trabajo. Yo siempre prevengo a mis clientes que vayan a pelearse al Poder Judicial o que se vayan a pelear un arbitraje. Eh, José, una no pregunta. es la idea, Mm, sino que los clientes puedan terminar sus proyectos y a veces digo, todo esto si se puede arreglar con una negociación o diálogo o eso. trato directo, es lo mejor. Nos evita Una, costos, una, sí, correcto. Una pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un presupuesto de diseño? Hace un momento mencionábamos y presupuesto de diseño y presupuesto de obra. Ya, pero ah, un presupuesto de diseño donde nosotros establecemos entregables, establecemos tiempos, formas de pago. Ese documento, cuando nosotros lo hacemos sí, firmar al justo quiero cliente, pasar a la siguiente, para justo un sí, poquito. eso, porque vamos hacia eso, porque los clientes sí pueden hacer una firma digital, es válida, tiene que ser una firma física y qué condiciones de trabajo ya podríamos ir incluyendo como parte de un contrato sin que firmemos un contrato, pero que ya hayan cláusulas que nos protegen, digamos, dentro de un presupuesto de diseño nada más, sin tener que pasar a un contrato. ¿Eso es válido también? Creo que lo vemos en la próxima. Claro, un contrato es una invitación a ofrecer. Sí, sí, pasemos a la siguiente para un poquito, ahí refleja un poquito lo que vamos a hacer. A ver, creo que se congeló. A ver, la siguiente, por favor. Ok, en esta aquí, por ejemplo, un poco refleja lo que Ferela un poco quiere explicarnos, ¿no? A veces los clientes pueden cotizar, les podemos cotizar, a veces piden rebaja, a veces nosotros también hacemos aumento dependiendo de lo que nos pidan. Tenemos
es obligatorio, a veces le ponemos un periodo o plazo de vigencia al presupuesto, ¿no? Y a veces el cliente contrata otra cosa diferente al presupuesto. ¿Cuál es mi recomendación ahí? Tengan un contrato que en todo caso anexe el presupuesto o el presupuesto actualizado. Pero siempre un presupuesto debe tener sus exclusiones. ¿Qué prestaciones no están contempladas en la ejecución del futuro servicio? ¿Quién mejor que ustedes, que son los que prestan el servicio, saben qué está incluido, qué cosa es un adicional, qué cosa podría ser un deductivo o una reducción? Ujú. La habilitación, digamos, de áreas de recepción o áreas comunes, efectivamente, por un producto, por un todo, ¿no? Y ustedes van a poner el listado de los acabados que se van a utilizar, ¿no? Para que el cliente tenga de antemano que ya bajo su responsabilidad, si hay algún cambio, no le puede imputar a ustedes en el desarrollo y ejecución de su trabajo estos cambios, ¿no? A veces Salvo que puede exista ocurrir. esa acta de cambio que decíamos, ¿no? Así es importante documentar. Ahora, ¿qué tanto vale la firma electrónica en Perú? La firma digital o electrónica es diferente, ¿no? La firma electrónica es cuando tienes un certificado donde firmas electrónicamente. La firma digital Ujú. es una firma escaneada. La firma escaneada solamente va a generar buena fe a la contraparte, pero si uno quiere realmente formalizar adecuadamente un contrato, sí Los debería pedirse firmen. al menos la legalización de firmas, ¿no? Yo siempre digo, va a depender mucho del volumen del monto en contratar. Si contratamos por más de, por darles un ejemplo, $4.000 en adelante, ¿no? Ahí sí justifica una legalización de firmas, ¿no? O si es un contrato a largo plazo, también legalicen la firma. Pero si es un contrato, Que claro, ahí, pues, hay ahí la cuando, buena fe, cuando ¿no? mencionábamos, José, una cosa es un presupuesto de diseño Ujú. y otra cosa ya es un presupuesto de obra, ¿no? Ya en Así un es, presupuesto de obra, como decíamos hace un momento, o es llave en mano o es administración. Entonces puede que tú recibas en tu cuenta bancaria una cantidad de dinero y también justo yo le comentaba a José que a veces los clientes de residenciales no quieren una factura, no quieren una boleta, lo cual está mal, y a veces ¿no? presionan para que uno acepte que no se pague un IGB. O sea, nos ponen en problemas, claro. literalmente, ¿no? Sí, Porque de pronto efectivamente, eso es lo que tú pasa recibes un cuando no, dinero, no claro, estás formalizado. tú recibes un dinero en Sí, tu ahí lo, cuenta lo y no recomendable es. hay una prueba de dónde salió. Claro, por eso yo siempre digo, siempre es bueno formar una empresa, un emprendimiento, ¿no? A veces puedes tener tu marca personal, José Rosales Rodrigo. Yo tengo, por ejemplo, la mía que es la consultora Rosales Rodrigo SAC. También mi socio tiene, por ejemplo, Medina Legal SAC, que son nuestras razones tributarias, pero nuestra marca que nos une a los dos, tanto a mi empresa, tanto a mí, que también José Rosales Rodrigo también tributa a SUNAT, como también la consultora Rosales Rodrigo SAC también tributa a SUNAT. Mi contador hace dos declaraciones. Ujú. Y lo particular de esto es que todos están unidos bajo la marca MR, asesores, ¿no? Medina, Claro. M, R de Rosales, ¿no? Y es la forma como nos identificamos, ¿no? Entonces, lo que va a implicar entonces es, si vas a tener, digamos, un contrato de administración, ten un vehículo al cual va a llegar, digamos, el presupuesto, ¿no? No mezcles. Si eres una persona que tiene diferentes tipos de fuentes de ingreso, siempre es lo recomendable. Si no tengo tiempo para organizarme, yo recomiendo hagan un fideicomiso en administración, ¿no? Hay entidades que ahora tienen acceso, digamos, a precios relativamente económicos, presupuestos de administración, que te permiten pagar tus cuentas bancarias, tus préstamos y la asignación de recursos, ¿no? O Ujú. la otra, si es para un proyecto específico, ¿no? Tener cuentas bancarias de eso, ¿no? José, podemos retroceder un De poquito. esa forma, cualquier tipo de uso o disposición va a ser estrictamente del proyecto, ¿no? Podemos Sí, sí, retroceder un Fiorella, perdón. poquito en las dos preguntas, la de Patricia Segarra y Porfirio Castro, que más o Sí, menos claro. hablan un poquito de esa propiedad intelectual, como digo, vamos a retroceder en nuestra empresa y nuestra propiedad de nuestros diseños, ¿no? Patricia nos dice, si el diseñador que estaba en planilla dejó de trabajar para mi empresa, puede utilizar para otra empresa todos los 3Ds que realizó en el tiempo que trabajaba para mí. Yo creo que la respuesta Sí, es
La respuesta es no, pero dinos cómo protegernos. Efectivamente, cómo hacer que esas personas que Claro, tiene trabajaron que con haber cláusula nosotros de protección. no usen esos diseños y digan que Así ellos lo es. han hecho, ¿no? Es correcto, ¿no? A veces ocurre, veo que Patricia se haga, ¿cómo estás, Patricia? También Porfirio es una preocupación válida, ¿no? A mí también me pasa también como expositor, ¿no? Que a veces utilizan mis diapositivas y mis diseños en más de una universidad o instituto, o mi imagen, ¿no? Yo fui contratado por un servicio, después utilizan el mismo video en YouTube 10, 20, 30, 40, 50 veces. Por mucho que nos pueda Porfirio, Patricia, notoriedad nuestro trabajo. Ujú. ¿Cómo hacer? Sí O es sea, importante proteger. cómo Yo sé que a veces de protegerlo, proteger nuestro trabajo, claro, cómo la protección protegerlos del de los trabajo es a través del colaboradores? registro con los colaboradores con buenos contratos de servicios o contratos laborales que establezcan, digamos, la propiedad intelectual de todos los diseños que trabajen, ¿no? Si estamos bajo la marca Rosales Rodrigo, toda la estrategia legal, todos los productos, todos los papers son de Rosales Rodrigo, Pertenecen a... ¿no? Ok, Ahora, también ocurre muchas veces que también cuando estamos en una organización, ya nos vemos con un crecimiento que decidimos en un momento retirarnos de la organización, también la protección de nuestros clientes, ¿no? Entonces, también hay que tener cláusulas de no competencia, ¿no? De que no puedes llevarte a ningún cliente si no podrías activar una cláusula penal, una penalidad o un tema indemnizatorio detrás, ¿no? Entonces, ahí va a haber un poco el diseño, qué tipo de colaboradores tienes, qué tipo de perfil tienes, entonces un poquito sentarnos a ver qué es lo que tú puedes necesitar para tu caso concreto. Hay algunos que dicen, y lo van a pasar como suyo, ¿no? O exacto. utilizan el know-how que yo tengo para venderlo, ¿no? Hay siempre el Sí. requerimiento, digamos, por comunicación notarial. Yo sé que las casas notariales a veces cuando uno recibe pueden ser fuertes, pero justo buscan de una u otra manera proteger nuestros derechos. Una carta notarial después es un requerimiento ya en la vía judicial, ¿no? Ujú. Si fuera el caso, ¿no? Pero yo por eso siempre recomiendo en los contratos primero tener una etapa de trato directo o una conciliación. Luego recurrir por temas de costo a un arbitraje puede ser un poquito más caro que ir al proceso judicial, pero va a ser mucho más rápido de resolver el problema, ¿no? Dependiendo también mucho el volumen de tipo de contrato también, ¿no? Si es un contrato con un diseñador freelance de $1.000, irte a un arbitraje te va a costar más plata, ¿no? Por eso ahí podrías recurrir a la vía judicial. Todo depende de qué tipo de perfil tenga la persona o los sujetos que tengamos, ¿no? Para utilizar qué medida es la más proporcional. José, y mira, la pregunta de Porfirio, Regresando un poquito a ay, las perdón. preguntas, entonces, sí, Sí, creo que la pregunta de Porfirio es un súper buen tema porque hoy todos exponemos nuestros trabajos en redes sociales. Entonces, de alguna manera eso se vuelve público, ¿no? aquí es. Entonces, al volverse público, un proveedor, como nos dice Porfirio, puede tomar esa foto, decir que lo han hecho ellos, o a veces, no sé, carpinterías, ponen como si ellos hubieran hecho el diseño, hecho la ejecución y todo, y de repente, y creo que de repente a todos nos ha pasado, ha vendido, pues no sé, las bisagras y terminan poniendo todo el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo protegemos también nosotros esa parte? Y más cuando todos lo publicamos, ¿no? O sea, ¿cómo ahí no es imposible generar esos contratos? O sea, ¿cómo hacer? Ahí viene el tema de los derechos de autor. Me tienen que reconocer crédito por lo que están haciendo. Entonces protejo mi plano, mi diseño inicial, vía protección de derechos de autor, ¿no? También los derechos de autor se protegen en copia, así como las marcas, Pero que los tienes que presentar lentes. cada proyecto ante Indecopy y decir, este proyecto es mío, este proyecto, wow. Así es. De esa forma tienes todo el crédito, ¿no? Si alguien te cita y no te paga o no te reconoce, puedes reclamarle derechos morales o derechos económicos detrás de ese proyecto, ¿no? Y por Ahora, ejemplo, siempre va a haber riesgo, como en todo, el tema de la piratería, ¿no? Porque también lo claro, que, lo que está pasando con esta replicación de proyectos es una piratería de otro nivel, ¿no? de todo. Por ejemplo, no sé, una recomendación podría ser siempre poner un sello de agua sobre nuestro diseño, nuestras fotos, para que
no sé, sea una manera de protección, porque creo que Y todos, o sea, sí, hacemos claro, siempre tanto yo digo cuando proyecto que no podemos, un pues, proyecto. Sí, por ejemplo, y una de las cosas que siempre recomiendo cuando hay una asociación de todo tipo, que siempre exista un catálogo de buenas prácticas, ¿no? Para que de forma colectiva exista el autorreconocimiento, para que se genere una costumbre en el sector al cual pertenecen. Puede ser en el sector de ingeniería, puede ser en el sector de arquitectura, puede ser en el sector jurídico, puede ser en el sector de diseños de interiores también, ¿no? ujú. Ahora, y tomando un Buenas poco la pregunta, prácticas, ¿no? Que te permitan, por ejemplo, y muchas veces ocurre, sí, sí, claro, no, desde luego. perdón, que creo que estamos un poquito por el Zoom, un poquito a destiempo. Tomando la pregunta de Débora, gracias Débora, una aprobación escrita, mail o firma escaneada de la propuesta de honorarios de diseño es válido sin legalizar o llega a ser una seña de buena fe con una firma Es, digital, es buena fe, pero yo siempre pero la buena fe, digamos, es discutible, digo, ¿no? dependiendo del volumen de la contratación, si es recomendable pasar a una formalidad adicional. Puede, Pero yo digamos, creo que, nosotros asumir el costo de la aplicación. claro, ¿No? Las legalizaciones en Perú cuestan baratas, ¿no? No son una cosa así impagable, ¿no? O sea, por un costo de 30 soles o 50 soles una legalización que estoy diciendo un monto por exagerar, por una firma. Ahora miran, pero a veces los clientes no quieren ir a la notaría, ¿no? Pero en todo mm, caso hay notarías que te toman la firma. exacto. Ahora, como recomendación, yo creo Entonces, es y que te sacan todos, biométrico, ¿no? Es un costo adicional, no es tan alto y lo puedes hacer, ¿no? Ahora, siempre yo digo que, como en toda la profesión, siempre hay un tema de confianza y buena fe. Yo, por ejemplo, para mis cuando con con mis clientes, yo siempre parto de la premisa de la buena fe. Hay clientes que me pueden pedir, quiero un contrato por escrito de de su servicio. Correcto, se lo hace, ¿no? Entonces, ahí un poquito la figura Débora, yo iría ¿quién mejor que nosotros conocemos a nuestros clientes? ¿Qué es lo que después resulta mucho más cómodo? Pero también tenemos que ver nuestra protección. En todo caso, si no quieren firmar por último el contrato ya digitalizado, legaliza, digamos, hace una copia legalizada del documento, ¿no? O en todo caso, con las constancias electrónicas pueden ser pruebas de que sí se firmó. Porque hay personas o clientes que a veces pueden ser, o les dio un poco de amnesia, lo que acordaron, lo que escribieron. lo que Es aprobaron muy como diseño, importante. Sí, o yo dije este diseño, pero lo, o sea, hicimos creo otro, que pero yo no les dije eso, ¿no? Entonces, sí es importante documentar sus reuniones. Sí es creo que importante lo eso, hemos ¿no? puesto Yo sé que es un antes, esfuerzo adicional. ¿no? Pero es necesario. O sea, cuando hicimos este esquema en las láminas anteriores, ¿no? Con los círculos, allí habíamos Ujú. anotado estas actas, ¿no? Las actas de Sí, aprobación, recepción y conformidad, que tienen que estar esas tres palabras. Y nosotros, por ejemplo, imprimimos los renders, hacemos que los clientes lo firmen y eso mismo lo escaneamos y se lo mandamos, ¿no? Y luego al final del servicio, también un acta que le hemos entregado todo lo que le habíamos prometido en el tiempo, en el plazo, etcétera, y que ellos también, o sea, todo tratamos siempre de hacerlo con la firma física. Yo sé que es gastar papel, pero es como decimos protegernos, ¿no? Porque creo que a todos nos ha pasado que el cliente te acepta hoy día y pasa una semana y no se acordó, no sabía, no entendió, etcétera, ¿no? Siempre o puede haber cambiar una excusa. O cambió de opinión, de claro, idea también. A pero a mí veces no cuántas veces cambian de pasado que los opinión, clientes a veces no cambian te de lo idea, ¿no? dicen. Ajá. No te Yo he lo dicen tenido, que, yo por ejemplo he tenido clientes que el día de hoy se quieren divorciar y mañana quieren comprar una casa. Y digamos, oye, pero si la semana pasada me dijiste que te querías divorciar y ahora quieres comprar una casa. Entonces a veces también podemos ser un poco impredecibles, ¿no? Por eso yo siempre digo, el abogado también es como un catalizador, es un consejero que va a escucharte como una esponja y después va a claro, pero como decir, a ver, decíamos, voy a lo que, esperar a mañana si me dice lo mismo. O va a claro, esperar pero, pasado mañana. O en todo caso, acá lo tienes si lo quieres hacer, o acá lo tienes si quieres hacer lo otro, ¿no? claro, pero como decíamos también al inicio, ¿no? O sea, tú nos vas a armar el caso si es que llegáramos a un problema y nos vas a decir, dame tus sustentos. ¿Dónde está tu contrato firmado? ¿Dónde está tu presupuesto aprobado?
¿Dónde está tu contrato con los proveedores? O sea, nos vas a pedir todo y si no lo tenemos, ya pues, vamos a Tampoco, perder, ¿no? tampoco no es, tampoco De repente estamos exagerando, pero es como que no cubrir, es ¿no? tanto, yo siempre digo, las reuniones siempre tienen que ser constructivas, no destructivas. Para la destrucción está la maquinaria en las obras, yo siempre digo. Están las excavadoras, están las aplanadoras. Esa está para destruir. Nosotros estamos para crear relaciones y estas relaciones tienen que ser en el tiempo formarse, ¿no? Entonces, uno siempre busca, y eso siempre lo he visto, quieren probar al abogado, quieren probar al contador, quieren probar a tu colaborador si merece tu confianza para después decirle, ah, ya estás por recibo Ujú. meses, ahora te hago tu contrato laboral, ¿no? O ahora te hago esta promoción, o te doy este ascenso, o ya te doy toda mi cartera también, mis temas personales, ¿no? Porque a veces el tema de un consejo puede ser de un conejo mucho mejor, ¿no? Entonces, efectivamente, es un trabajo adicional de las actas, pero yo siempre lo considero necesario. Y si no las tuvieras, habría que ver qué elementos se pueden hacer. Tampoco no hay que ir con la cabeza abajo, ¿no? Pero si tú de antemano dices, ¿sabes qué, José? Yo incumplí contrato, me equivoqué, fue mi error, yo quiero solucionar esto. Entonces te diremos, vamos a conversar con el otro lado, ¿qué se puede hacer? No te voy a decir, ¿sabes qué? Hay que hacer perro muerto y hacernos los locos o los muertos, No, no, transferimos claro. los activos. ¿Podría el cliente hacer eso? Yo le puedo dar el consejo de lo que podría ser lo correcto, pero al final yo como catalizador puedo decir, mira, acá lo recomendable es esto, ¿no? Por ejemplo, lo típico es, ¿por deudas tengo prisión? No, pero sí podrían considerarlo como una estafa, sí. Te José, y una aprobación que un cliente y nos una dé, fiscalía, y a un juzgado, ¿no? A nadie, ni a los abogados mismos nos lo gusta. Es lo peor que puede pasar a un abogado y a un proceso, ¿no? Es como los médicos ir al hospital o a una clínica, no se sienten cómodos, ¿no? O en el caso de ustedes, yo imagino que siendo ustedes diseñadores de interiores y algunos arquitectos, si quieren diseñar o hacer un proyecto, a veces digo, yo tengo la objetividad para hacer mi propio proyecto, voy a pensar de forma autosuficiente, voy a querer imponer mi idea. Entonces un poco se genera esta figura que yo siempre que les puse, somos autosuficientes, entonces a veces podemos decir, puede haber alguien mejor que yo lo puede hacer, ¿no? Entonces también, ¿no? Entonces, ¿qué tan abierto estoy al cambio, ¿no? Yo siempre digo, a veces todo va a depender el tema generacional, ¿no? Por ejemplo, ya los jóvenes, veo que hay muchas caras jóvenes, algunos creo que contemporáneos conmigo, otros menos jóvenes, pero jóvenes en espíritu y corazón. Y el horario es importante. Para otros, el tema de la palabra, ¿no? Y entonces, la palabra implica el contrato en papel, José, para mí es relevante porque yo creo en tu palabra y estoy aquí por ti. Y punto, ¿no? Si hay un problema, lo solucionaremos. Entonces ahí viene el tema de la relación estrecha que puedo tener, ¿no? Hoy día, por ejemplo, yo he tenido clientes, Fiorella, que hacen contratos por WhatsApp, ¿no? Estos contratos de los influencers, ¿no? ¿Qué tanto puedo tener regalías por las visualizaciones de mis páginas, ¿no? O qué puedo hacer en tal tipo de situación, ¿no? Entonces, va a depender mucho el tema de tipo de persona, ¿no? Todos podemos tener un mismo gremio, una misma razón, pero yo siempre recomiendo que uniformicen buenas prácticas, ¿no? Y felicito nuevamente a la Asociación de Diseñadores Interiores que ha hecho esta iniciativa para promover, digamos, buenas prácticas en el diseño, ¿no? A la siguiente, por favor, si podemos vamos, ir. sí, y vamos, José, a las preguntas. Creo que la que ha hecho También es Marcela, importante, y esta es la parte que a veces, sí. Ah, perdona, no he visto la pregunta. sí, Hola. creo que, perdón, vamos a la de Marcela, que la respuesta tuya que sea sí o no, ¿no? Todo lo que son mensajes enviados por WhatsApp con cambios, acuerdos, aprobaciones, etcétera, ¿son válidos si es que en algún momento sucediera algo que el cliente te dice no te lo dije, no sé, etcétera? Para ti legalmente, ¿un Yo WhatsApp lo que es válido? es un medio de prueba, sí, siempre y cuando se legalice, ¿Cómo? ¿Se legalice? ¿no? O sea, se puede hacer ese tipo.
manden un correo. Y es un nivel superior. De acuerdo a lo conversado por teléfono, de acuerdo a lo conversado en la reunión tal, de acuerdo al WhatsApp, estamos procediendo a ajustar el presupuesto con este detalle. Plin, mandas tu nuevo presupuesto o tu nuevo Ok, listado de acabados, o cambian el plazo, ¿no? ok. O si va a haber un cambio en el precio, en el monto, sí es importante documentarlo. Digamos, si hay un tema de confianza, el cliente lo ve como un tema rutinario. Ah, ya es parte Ujú, ujú. de sus Ok, políticas, parte de su organización interna. exacto. O sea, pasemos siempre a Eh, correo, que esto es, tiene una Así es. mayor validez. Sí, Ya. Vamos a subir a la pregunta también de Porfirio. ¿Cómo deslindar responsabilidad sobre el mal uso de un mueble y que nos quieren hacer responsables? O sea, ¿qué pasa? ah, Hacemos un mueble, lo entregamos y pasa una semana y te dicen, ¿sabes qué? No funciona, se cayó, se rompió, etcétera. claro, y justo hace un tiempo atrás recuerdo haber visto una situación, ¿no? A veces se utiliza muchas veces las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, creo que todos ustedes de una u otra manera los conocen y a veces pueden afectar nuestra imagen reputacional, ¿no? Ponen nuestra marca y dicen, tal empresa me dio tal mueble que no funciona, no sirve, no me quieren devolver, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones, lo primero, no, y no hagan, ¿no? Es desactivar las redes sociales, ¿no? Pero sí mandar una muy buena carta o comunicación notarial pidiendo, digamos, algún tipo de rectificación, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer eso? Siempre hay condiciones de uso, utilización de los muebles, ¿no? Si tú usas un mueble para saltar y no para sentarte, le estás dando un uso inadecuado, ¿no? Si tú pones un mueble, por ejemplo, metálico o de madera, en un lugar donde hay humedad, en un jardín posiblemente tenga algunos cambios, ¿no? Hay pruebas de durabilidad, ¿no? Entonces siempre es importante que el cliente sepa las condiciones o certificados de calidad del producto, para que no piensen que hay una improvisación detrás del diseño, porque podrían decir, este diseño de madera es de caja de... Este acabado de este diseño no es roble, sino es esta otra madera o un cartón Exacto. corrugado, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí es muy claro tener claro el detalle de los acabados, los porcentajes, ¿no? Yo sé que a veces los fabricantes tienen las pruebas, ¿no? Y a veces nosotros como consumidores, que compramos estos productos debemos tener en regla estos certificados de calidad para que si mañana más tarde viene un cliente y decir, oye, este mueble se está polillando, decir, oiga, pero ¿usted qué ha hecho, no? Porque acá el certificado de calidad establece esto. O si Ya, usted pero moja, se va a ensanchar la lo que pasa, José, es que hay veces que te lo hace un pintarlo carpintero, o a limpiarlo con alcohol, obviamente que va a está afectar el malogrando. acabado, ¿no? Pero ¿qué pasa si te lo hace un carpintero, no una empresa de carpintería, y este señor no tiene un certificado de calidad? El que está asumiendo esa responsabilidad eres tú. Entonces, lo que decíamos era, también un poquito antes habíamos dicho esa acta de entrega, ¿no? Detallando, tal como tú dices, se entrega el mueble, toda la mención, y se les hace firmar a los clientes de la entrega, la recepción y Sí es la importante un dossier de conformidad calidad porque siempre y el dossier, pero que esas tres palabras estén en nuestras actas. En algún momento nos ha pasado y al no decir la palabra conformidad, el cliente te dice, yo lo recibí, pero eso no significa que estoy de acuerdo con, ¿no? Entonces ya cuando te firman la conformidad ya es otra cosa, ¿no? sí, por eso es muy importante en nuestros contratos de relaciones indicar cuál es el plazo para la conformidad también, ¿no? Puede también el cliente tener un periodo de tiempo para revisarla, ¿no? Pero sí es Claro, recomendable que la también, recepción y conformidad, si estamos al lado de un cliente final, estén de la mano. A veces puede ocurrir que cuando estemos a otro tipo de cliente, que sea una constructora o una inmobiliaria, te puede recepcionar tus diseños, tus productos, pero la puesta en marcha o equipamiento, que es un acto posterior, involucra también conformidad, ¿no? Y también te podría pedir algún tipo de prueba, ¿no? De durabilidad, ¿no? Entonces tienes que irte a un sitio para que te haga las pruebas, ¿no? O haga las ¿no? Dependiendo del tipo de producto, ¿no? Que sea parte del diseño, ¿no?
a veces te caen un producto y te afecta todo el íntegro del producto, general o global, ¿no? Entonces, a Sí, veces ahí por es bien abaratarse, importante, no, eso es bien importante la elección del proveedor, la garantía, la honradez del trabajo, ¿no? Porque siempre los que damos las caras somos quienes hemos especificado algo, quienes hemos hablado de un grosor, de un espesor, de un tamaño, ¿no? Entonces, es bien delicada esa parte. Una siguiente claro, ¿no? pregunta. Efectivamente puede ocurrir, digamos, que nuestro proveedor, sí, por favor. No, perdón, sí, sigue, sigue. El proveedor, lo que hablamos hace un momento, ¿no? El contrato con el proveedor. Creo que tenemos que siempre tener contratos marco, como se dice, ¿no? O sea, contratos generales y que se va poniendo solamente en líneas lo que es el dato de la empresa con la que estamos tratando. O sea, tener un contrato para un cliente, un contrato marco para los proveedores, contratos para nuestros colaboradores, ¿no? Sí, eso siempre es Y esos importante. tres nos van a tener cubiertos, ¿no? Puede que cambien algunas cosas, pero por lo menos ya lo hemos establecido. Sí, y es correcto, porque a veces puede ocurrir que nadie es libre de no tener un reclamo, una demanda o una Ahí está, denuncia, ¿no? exacto, lo que tenemos acá en la pantalla, sí. Sí, porque a veces las personas cuando tienen un producto defectuoso dicen voy a Indecopi a pedir mis derechos. Bueno, al final de cuentas, Indecopi lo que va a demostrar es si hubo una afectación o no, ¿no? No es que vayan a recibir un dinero por ello, ¿no? Lo que a veces evitamos es siempre periodo de negociación o conciliación, solucionar el problema, ¿no? De forma amigable, ver una solución alternativa, ¿no? Hay siempre personas que desde su posición de consumidor final también abusan, ¿no? Entonces hay que tener muy claro a quién le vendemos, qué es lo que estamos en juego, ¿no? Si es un tema de reposición y esto me va a evitar un costo, mejor mitigarlo automáticamente y evitar el problema, ¿no? A veces decimos, bueno, hasta que me demanden, ¿no? Pero la imagen reputacional creo que en el caso de usted, como en cualquier profesional, es muy importante, ¿no? Ujú. Ya que es su Es, marca personal, ¿no? A mí me gustaría que hablen mal de mi consultora o de mis diseños o de mis consejos legales si realmente no hay una razón legítima. Ahora, el abogado, el arquitecto, el ingeniero, el diseñador de interior, no es infalible, ¿no? Porque pueden haber otros factores ajenos o no imputables a nosotros que podrían afectar la puesta en funcionamiento final. Ejemplo, ¿no? Estoy llevando mis productos, mis diseños y justo hubo robo, ¿no? Eso ya escapa de mis manos, ¿no? O sea, o, por ejemplo, hubo un bloqueo en las carreteras que generan que los productos o insumos generen una demora, ¿no? Porque hay clientes que buscan que se termine un clock en una fecha, pero los proyectos a veces pueden tener causas no previsibles, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que nosotros que estamos en el mercado de construcción, de costado de obra, sabemos cómo funciona, ¿no? Entonces, si somos recién nuevos, siempre es bueno tener un asesoramiento en bloque o de forma global, ¿no? Hay las causas no previsibles, ¿no? Como mm, también la imprevisibilidad, ¿no? No todo lo podemos prever, ¿no? Entonces, tampoco es un seguro contra todo riesgo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Me dicen, a veces, José, eh, el producto estuvo también un nivel de diligencia. Si tú recibes un producto, tienes que verificar, digamos, la conformidad de recepción del mismo, ¿no? Si tú ves que el producto que están entregando efectivamente tuvo un problema, un desperfecto, la recomendación es cambiarlo, ¿no? No lucharla por enfrentar que lo reciba como sea, ¿no? Porque va a tener todas las pruebas ese consumidor final de que el producto estuvo mal, pero es distinto a que tú lo recibas y realmente después te quiñao. Entonces, por eso es muy importante toma de fotos, recepción. Hay algunos que te piden la autorización para grabarte, ¿no? Eso es también muy importante. La imagen personal no se puede grabar sin la autorización de la otra parte, ¿no? Entonces, también es muy importante. Hay veces que yo veo en Instagram, TikTok, de personas que van a los bancos, van a las financieras, van a entidades públicas y graban, ¿no? Hay límites también a la personalidad de los sujetos, ¿no? Entonces, si tú no has autorizado que te graben, que te firmen, incluso en tu diseño, tú puedes pedir que esa información que puede estar también. Si te está injuriando, puedes hacer un proceso por difamación, ¿no?
pero nadie quiere ir al proceso judicial, ¿no? La vía judicial, yo siempre digo, es el Ya, último lugar último. donde debemos ir, ¿no? Pero a veces en el tema penal, lo típico que podemos pasar es nos difaman por algo y queremos que se rectifique. Entonces tenemos que ir a un tema de querellarlo, ¿no? Tipo como salen en los programas realities de televisión, que imagino que más de uno de ustedes ha ido o ha visitado. La notoriedad siempre es algo importante. Por ejemplo, yo tengo un colega que le encanta ir a todos los programas de notoriedad a consejos legales, ¿no? Y genial por él, ¿no? Cada uno, digamos, digo que siempre tiene que haber un tema preventivo y si hay un tema que ya me genera un reclamo, demanda, denuncia, ver cuál es el mecanismo más idóneo. No hay una fórmula mágica. Por ejemplo, si en un consejo legal te dicen vamos a llegar hasta las últimas instancias, digo, oigan, yo quiero esto solucionando mañana. No irme 10 años a perder mi tiempo para al final pagar, ¿no? Entonces Ujú, tengo que ver qué estrategias son las más pertinentes, ¿no? Ahora, también puedo sostener situaciones donde entidades públicas públicas, con el respeto del caso, como SUNAC, SUNAFIL, INDECOPI, Poder Judicial, se pueden equivocar, ¿no? Y ese es un poco uno de los grandes problemas por los cuales tenemos desconfianza a veces de recurrir a una asesoría legal general, ¿no? ¿De qué me sirve todo lo que me ha hecho el abogado si el juez va a hacer otra cosa o INDECOPI tiene eso, ¿no? Son los riesgos, ¿no? Efectivamente. Es como también cuando los clientes finales los contratan. En el caso de ustedes son un gremio ya uniformizado, notoriamente conocido, tienen un nombre, una representación del mercado, pero si mañana viene un improvisado a vender, digamos, es el riesgo de la persona que contrata a esa persona para que le haga el servicio, ¿no? Entonces, como dicen, lo barato puede costar caro luego. No sé, Fiorella, ahora sí podemos comenzar. Yo sé que había algunas diversas preguntas. Muchas gracias. Siempre a mí las preguntas me nutren para retroalimentarme luego, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, encantado, ¿no? sí, hay una pregunta de Zaida sobre los permisos legales que se deben de realizar para el inicio de obras en diseño de interiores, o municipio, edificios o vecinos. De verdad es bastante extenso. Creo, Zaida, que nos das un buen tema para una próxima reunión, porque hay que ver si es una ampliación, remodelación, acondicionamiento. Cada uno tiene distintas modalidades. Dentro de los municipios las exigencias son diferentes, hay que ver reglamento, hay que ver bueno, una serie de documentación firmada por el arquitecto, por los ingenieros, bueno, en fin, creo que es bastante amplio, que creo que eso lo podemos tratar en una próxima reunión. Ahí depende mucho de, digamos, si el proyecto Lo que pasa es que cuando hay un cambio se de uso, encarga de claro, solamente mi intervención y punto, ¿no? Pero ahí es efectivamente, un acondicionamiento, por eso hay que tener claro cuál es el proceso, ¿no? Un acondicionamiento o una remodelación o una ampliación. Y si estamos dentro de un departamento, por ejemplo, y que los vecinos se van a quejar, nos va a llegar un serenazgo y nos va a decir su licencia dónde está. Entonces tú tienes que tener tu documento que dice, no, yo estoy haciendo acondicionamiento y yo lo presenté. O estoy remodelando, estoy ampliando la cocina, he tumbado la pared, ahora la lavandería es el dormitorio de servicio, ahora tal cosa. Y como hay un cambio de uso, entonces es otro expediente que hay que realizar. Por eso decía que esa parte es un poquito sí, más larga que Saida. Mil gracias porque lo vamos a tratar en una siguiente oportunidad. Creo que tenemos unas diapositivas más. Ah, las gracias. Pero sí, ya vamos casi a agotamos todo nuevamente. Sí, las sí, gracias. por Y favor. tenemos todavía un espacio para preguntas. Ahorita vamos a agradecer también a nuestras marcas que siempre nos apoyan, nuestras marcas oro, nuestras marcas plata. Gracias porque siempre están con nosotros apoyándonos y haciendo todo esto que sea viable. Gracias a las marcas bronce, grafito, que están aquí en pantalla. Y gracias a José, porque ahorita vamos a empezar una serie de preguntas adicionales, si es que tuvieran. Acá están los datos de José también para cualquier asesoría directa que quieran tener con él, de José Rosales de MR Asesores. Si hay alguna consulta más, estamos aquí esperándolas y
Y como decíamos al inicio, cuando hemos ido conversando con José, la hora, que ha sido ahora un poquito más, hora y media, nos quedaba corta. Entonces, nos comprometemos junto con José a seguir conversando de estos temas que son tan importantes para nuestro desarrollo profesional en próximas oportunidades y vamos a ir viendo capítulo por capítulo, ¿no? Cómo ver el tema de nuestra empresa, cómo ver el tema de los presupuestos, de los proyectos, qué pasa en las obras. Esto ha sido solamente una visión general para poder ir desarrollando más adelante más temas. Sí, desde luego, nuevamente Fiorella, agradecerte por tu tiempo, a la Asociación también de Diseñadores de Interiores, la invitación en su momento, también para poder emprender algún proyecto con ustedes, ¿no? Efectivamente, como acción civil, si viene el lucro, imagino que van a tener diversos proyectos, que encantado de colaborar. Creo que por ahí hay una pregunta de alguien más. A ver. Sí, acá tenemos. A ver, lo del RUC 10 y el RUC 20. Ok, esto a mi socio le encanta responder, ¿no? Siempre, sí, claro, desde luego, ¿no? A ver, Puedes ¿cómo es tener, sí, el RUC 10 y el RUC 20. Justo es un tema muy usual, ¿no? Ocurre que tú con RUC 10 eres contribuyente como persona natural, como sujeto individual. Entonces tú eres responsable por todos tus ingresos, puedes deducir ciertos gastos, efectivamente, y tienes que declarar anualmente tus impuestos a la SUNAT. Ahí la pregunta es, ¿siempre tributos? ¿Siempre declaro? Sí. Así genere rentas de primera, segunda, cuarta, quinta, sí. Porque a veces la persona natural, sujeto individual, puede recibir rentas de primera, de segunda, cuarta y quinta, como dependiente o independiente. ¿Cuándo es necesario entrar a un RUC 20? Cuando ya es un emprendedor que deja una individualidad y requieres ya un equipo de trabajo, requieres un branding como empresa, ya no solamente como un sujeto individual, sino también como un sujeto que requiere tener un grado de credibilidad, ¿no? Entonces, mi nombre no es suficiente, tiene que haber una organización que me respalde, ¿no? Puede ser tu mismo nombre como SAC. ¿Y cuál es la diferencia? Como RUC 20, que es ya persona jurídica, ya genera rentas de tercera categoría, rentas empresariales. Como rentas empresariales, ya no giras recibos por honorarios, sino giras factura, impuesto general a las ventas, IGB. El IGB de mi actividad por mis ventas puede generar deducibilidad de mis gastos, ¿no? En el largo plazo, ¿no? Entonces, el RUC 20 me permite a mí mitigar mi reducción de tributación o imposición fiscal, ¿no? Frente a la SUNAT. Muchas veces dirán, ya, entonces eso implica que bajo mi RUC 20 podría yo ser un locador de servicios. Sí, podría yo ser un trabajador de mi propia empresa, también sí. Depende con qué fin lo utilices el RUC Pero 10 o el digamos, RUC 20, ¿no? Por un tema de responsabilidad, sí, para no mezclar tus primeras platas o segundas platas con tus últimas platas, ¿no? Siempre buscamos proteger a nuestra familia, ¿no? Entonces siempre buscamos hacer un blindaje de nuestro patrimonio individual como personas, de nuestro patrimonio como empresa. A veces como empresarios, y el empresario del día de hoy en Perú siempre le gusta asumir más riesgos. Siempre el emprendedor peruano busca evadir los riesgos para formalizarse. Y muchas veces, desde el emprendimiento de vender limonada, chocotejas o lo que ustedes gusten, siempre buscamos evadir la imposición tributaria. Hasta que viene nuestro amigo SUNAT o SUNAFIP y nos dice, has incumplido con declarar, has incumplido con dar comprobante de pago, y ahí viene el problema, ¿no? Como dicen, no hay dinero, ingreso fácil. Entonces, nosotros los emprendedores somos los que muchas veces
tenemos la imposición o presión tributaria. Yo les doy un ejemplo mío, personal. Yo antes de tener RUT 20, mi impuesto era el doble de lo que tenía como empresa. Entonces, tiene niveles de gradualidad. Pero para ello, tuve que autorreconocerme que yo no soy un experto en contabilidad tributario, no es mi especialidad. Para eso tengo a mi socio, que él es mi guía en todo el tema de tributos. E hicimos una planificación fiscal para reducir mis rentas de persona natural y mis rentas empresariales estuvieran debidamente divididas, para que de esa forma mi mitigación o presión fiscal sea menos. Pero igual voy a seguir pagando impuestos, ¿no? Pero ya menos de lo que tenía antes como persona natural, con los riesgos, efectivamente, y esto muchas veces ocurre, hay un impuesto sobre el dinero que recibimos, que se llama ITF. Cada vez que hacemos un movimiento entre nuestras cuentas bancarias, se genera ese indicio. Más de una vez me ha pasado que yo quise mover de 10.000 soles de una cuenta a otra porque mi esposa quería mover algo para comprar y después se desanimó y lo cambié para evitar salir con una tarjeta pues de 20.000 o 30.000 soles a la calle, como cualquiera, ¿no? Yo nunca lo con este para su náguera y mi contador dijo, José, ¿tú has ganado 30.000 soles? No, yo lo que he hecho he movido 10.000 soles 3 veces. Ah, ok. Porque para Sunak cualquier movimiento de dinero, estimado Samuel, podría ser un movimiento de ingreso. Entonces, para eso voy a tener cada vez que haga mi declaración sustentada a SUNAT. Ahora, no es que todos los años SUNAT me premie con preguntarme, ¿no? Aleatoriamente te puede preguntar, ¿no? No es un tema que todos estamos obligados a declarar. Si no lo ha hecho nunca, me dirán, José, nunca me ha preguntado. Bueno, va a haber un día que sí te va a preguntar y vas a tener que explicar. ¿Cuál es mi recomendación? Si tienes más de una cuenta bancaria, asócialas con tu correo electrónico para que todos tus movimientos lleguen a tu correo. Uno. Dos, si tienes, digamos, dificultad, digamos, de que alguien vea tu contabilidad o no la puedes ver, contrata un contador para que la pueda, agrupar tus números, tus gastos deducibles, ¿no? Por ejemplo, si vas a un restaurante, vas a un hotel, como RUC 10, puedes deducir gastos. Como RUC 20 también, pero, por ejemplo, si tu giro es, imaginemos, diseñadores de interiores, por ejemplo, cualquier tipo de material de construcción, insumo, podría ser deducible. Pero si, por ejemplo, van a decir, vamos a deducir el gasto de 50 apoyos, como un determinado congresista que hizo en algún momento que le llamaron come pollos, obviamente que Claro que no es válido. no Ujú. es válida, ¿no? No es real, ¿no? A veces ocurre también que para reducir la presión fiscal, te autoprestas dinero, ¿no? Te automuteas tú mismo para eludir o reducir tu presión tributaria, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo cuando algún cliente quiere hacer eso, hago la de Shakira. Ciego, sordo y mudo, ¿no? Entonces, a veces, pero siempre doy el consejo, mira, no debes hacer esto, puede haber un felicito los riesgos, ¿no? Si fuéramos un país formalizado, tipo Corea, tipo Taiwán, definitivamente nuestros costos laborales, nuestra tributación nos permitiría, digamos, disfrutar las cosas que muchos de ustedes, imagino, ven afuera, ¿no? Las tendencias que hay, ¿no? Y podríamos traerlos y fabricarlas aquí y no ir a importarlas de afuera, ¿no? Exacto. Entonces creo que nuestro sueño como gremio de sacar adelante el diseño peruano, como diseño, como producto, como realce. Y bueno, Claro, justamente hablando del tema del diseño peruano, nosotros quería comentarles a todos, y aprovecho también la invitación, José, para ti. claro, Nosotros desde el 24 de septiembre inauguramos nuevamente la Quinta La Riva. Quinta La Riva es una quinta que se encuentra en Girón Ica, en el centro de Lima, muy cerca del Teatro Municipal, donde el año pasado iniciamos esta restauración de la casa, de esta quinta, perdón, que eso tiene 13 casitas. Este año, gracias a la Beneficencia de Lima, que siempre nos apoya, a la Municipalidad de Lima, eh, esta quinta, este año, se va a convertir en el Centro Cultural de Lima dedicado a la música popular peruana.
Así que es una excelente oportunidad para todos los diseñadores. El tema es abierto para que todos puedan participar de esta propuesta para Lima. Nosotros vamos dando nuestro granito de arena dentro de las posibilidades que tenemos con lo que se logre a través de esta muestra. Estamos apoyando al Hogar Canevaro, estamos apoyando al Puericultorio Pérez Araníbar, así que es una excelente, como digo, oportunidad de visibilizar el diseño peruano, el diseño de cada uno de los diseñadores, arquitectos peruanos. Eh, Cualquier información que requieran, aquí están el correo, por favor escriban a unete@ditperú.com. Como decimos, es una gran oportunidad de hacer algo por nuestra ciudad, ¿no? De no solamente trabajar de manera profesional interno, sino ahora como gremio, siempre como asociación, de seguir haciendo mucho más por nuestra ciudad y por nuestro país. Así que bienvenidos todos al nuevo Centro Cultural de Lima, que se va a dar en la Quinta La Riva, en Girón Ica, en el centro histórico. Bueno, muchísimas gracias. Gracias nuevamente, José. Seguimos conversando en unas próximas oportunidades. Y mil gracias a todos por estar y acompañarnos también. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias.